Em, Recordemos que en la clase pasada o en las dos clases anteriores tuvimos o abordamos más bien el concepto de noción de límite. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues lo que hacíamos era más o menos una tabla y empezábamos a escribir un chorro de números eh, y nos íbamos acercando poco a poco a un número. Acá en este caso, ¿a qué número me estoy acercando? Al 4. Al 4. Y esto era en el dominio, en las X. Y en la imagen, pues poco a poco íbamos notando que, que estos números correspondientes a sus elementos en la imagen, también se iban acercando a un número. En este caso, ¿a qué número se está acercando? Al 13. Ajá, El 13. al 13. Bien, Rogelio, y por ahí escuché a alguien más, una chica que no vi quién Yo, era. profe, María Ah, José. gracias, gracias, María José. Este, y Rogelio. Y si ustedes notan, o más bien lo que hicimos después es que este proceso, eh, pues más que nada como que lo podíamos representar a través de este simbolismo. El límite cuando x tiende a 4 de la función f de x es igual a 13. Era lo que habíamos hecho. Si recuerdan digamos, la clase pasada es lo que habíamos hecho, sí la recuerdan. Sí, profe. Ok, entonces también lo que hicimos fue que dijimos, bueno, pues no siempre es necesario escribir siempre pues ese procedimiento para calcular límites. O sea, no siempre que yo vaya a calcular, por ejemplo, esto, para hacer este cálculo, pues no siempre voy a hacer mi tabla, que en este caso mi tabla correspondiente tendría que hacer algo así. 2, 3, 3.6, 3.9, 3.99. Y empezar a sustituir y me iba a acercar al 17. Acá me va a salir como 16.99. No siempre, pues sería bastante tedioso. Más bien lo que hacíamos o lo que empezamos a hacer era sustituir eh, el valor correspondiente en la función. Algo así. 4 al cuadrado más uno igual a 16 más uno igual a 17. Fue con lo que terminamos la clase. Bueno, en esta clase vamos a hacer un poquito más de ejemplos de esos y vamos a ver ciertas particularidades del límite. Entonces, primero vamos a hacer cálculos del límite. Ujú. Bueno, el primer, eh, bueno, lo que hemos visto es que si tenemos, si, que hemos visto que el cálculo de el límite cuando x tiende a x0 de una función lo hacemos sustituyendo x0 en f de x. Vamos a ver unos ejemplos. Eh, ¿Cómo calcularían ustedes el límite
cuando x tiende a 3 de 2x más 4. ¿Alguien para participación? ¿Les gustaría decirme cómo hacemos este cálculo? A ver, Rogelio. Sería, primero se cancela, o sea, en la X se pone el 3 y se multiplica 3 por 2, que serían 6, más 4 serían 10. Ujú. Y esto es igual a 10. Así es, Rogelio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda sobre este proceso que hicimos? ¿No? Vamos a hacer otro entonces. Quiero que noten, por cierto, bueno, ahorita lo comento mejor. Todavía no. Digamos que hacemos cuando x tiende a -1 de x cuadrada más 3. ¿Alguien quiere hacer este cálculo? A ver, Dione, ¿cómo sería? -1 al cuadrado -1 al igual cuadrado. a -1 más 3. -1 al cuadrado más 3. ¿Y cuánto es -1 al cuadrado? ¿Mandé? ¿Cuánto es -1 al cuadrado? Perdón. Es -1. No, porque acuérdate que -1 al cuadrado significa que es -1 por -1. Y menos por menos te da más. ¿Cómo? Ajá, acuérdate que este cachito, este -1 al cuadrado, es, Ujú, como es al cuadrado, es lo mismo por lo mismo, ¿no? ujú. Y menos por menos, este menos por Más. este menos, te da más, ¿no? ma- Entonces -1 por -1 es 1. Ok. Por eso sería -1. Entonces sería 1 más 3 y esto sería 4. Gracias, Bueno, gracias, Dione, te anoto. gracias, profe. Eh, bien, y pues hagamos uno último para, sobre todo para alguien que no participa mucho. Pueden ver que los cálculos están bien sencillos hasta ahorita. 6 por x más menos x cuadrada. ¿Alguien me podría decir cómo hacer este cálculo? A ver, Leonardo. Bien, profe, creo que empezamos poniendo, al igual que en el anterior ejercicio, el valor de X, ¿no? Más bien, si notas, en todos los casos, lo que hicimos fue sustituir La X el valor de x en la función. Entonces, a ver, veme dictando cómo iría quedando. sería 6, Ajá. paréntesis, abre paréntesis, y ahí sería 1, ¿no? No, no, porque el valor al que nos vamos a aproximar es el 5. Ah, entonces, pues 5. sería el 5, el mismo 5, Ajá. y ahí cierra paréntesis, y luego ponemos menos. Pasaría siendo más porque la X es negativa. Ajá. Bueno, no, en este caso, antes de hacer esa cuenta, eh, nada más hay que sustituir. Es Ok, decir, donde veas X, vamos a poner el 5 ok, entonces sería paréntesis 5 elevado a la 2. al cuadrado. Ajá. Bueno, elevado al cuadrado. Ajá. Y Y luego este, ajá, hacemos las cuentas. ¿Cuánto es este por este? 6 por 5 es 30. Ajá. 30 y luego tenemos 5 por 2 son 10. No, es 5 al cuadrado. Ah, Es 5 por 5, 25. Sí, 25. Ajá.
Si el menos estuviera acá dentro del paréntesis, Se entonces sí multiplica sería por el como tú lo menos. dices, menos por menos da más, pero está fuera del paréntesis, entonces Entonces, lo mantengo. ajá. Y 30 menos 25. 30 menos 20, me quedan 10, 5. Ujú. Y ya. Voy a hacer un comentario acá adelante. Noten, no, bueno, nota, mm, siempre, bueno, en todos los casos, a ver, permítanme. En todos los casos dejamos de escribir el operador lim al momento de sustituir x0. Es decir, en el momento que nosotros sustituimos estos valores en la función, el operador lim desapareció acá. Si no es sustituido aún, entonces no puedo dejar de escribir el operador lim. Sí, Ernesto o Bárbara, ¿quieren comentar algo? Era para No, reescribirlo. profe, es que dejé la mano Ah, ok. arriba. Ah, va. Bien. ¿Alguna duda con estos ejemplos que hemos hecho? ¿No? No, profe. Va. Entonces, vamos a ver dentro de este concepto o dentro de este tema un subtema que se llama indeterminación de límites. Ahora sí vamos a poner más interesante el cálculo de límites. Los límites que vimos acá arriba, pues la neta están bien triviales. Vamos a hacerlos un poquito más complejos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Calcule el siguiente límite. Y el límite que queremos calcular es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más x entre x. ¿Alguien para participación se ofrece para calcularlo como lo venimos haciendo o como cree calcularlo? Ujú. A ver, Rogelio. Ujú. ¿Cómo lo haría, Rogelio? Sería 0 al cuadrado Ujú, más 0 entre 0. ujú. Y ya entonces sería 0 al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0. Sería 0, ¿no? 0 entre 0, ¿no? Ujú. Ajá. Bueno, eso lo haríamos si aplicamos el método de allá arriba. Pero si aplicamos el método de allá arriba, llegamos a este resultado y eso no podría ser, no lo podríamos escribir. Siempre que ustedes tengan 0 entre 0 o algo, lo que sea, dividido entre 0, no se puede escribir porque no tiene sentido. Dividir entre 0 en matemáticas no tiene ningún sentido. Es como si yo tuviera
0 pasteles y 2 personas y preguntara cuántas rebanadas de pastel le toca a cada persona. No tiene ningún sentido porque ni siquiera hay pastel. Entonces, ese es un problema. Y a estas cosas, cuando yo digo indeterminación, significa que estamos dividiendo entre 0. Bueno, entonces a esto le llamamos indeterminación. A esto le llamamos indeterminación. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando nos sucede esto, tenemos de 2 sopas. Aplicar alguna técnica matemática que evada la indeterminación o resignarnos y tener esa indeterminación y tratar de interpretar qué significa eso para la función. En algunos casos vamos a aplicar la primera y en otros casos la segunda, es decir, en algunos casos vamos a usar artilugios matemáticos para evadir la indeterminación y en la otra pues nada más nos va a quedar agachar la cabeza y ver qué podemos interpretar con esa situación. Entonces, vamos a ver estrategias matemáticas para evadir la indeterminación. Y con estrategias matemáticas me refiero, al menos por esta clase, a factorización. Vamos a ver. Vamos a resolver el mismo límite, pero ahora con factorización. Vamos a ver qué podemos hacer. Intentemos factorizar algo en el límite. Bien, entonces tenemos que resolver este límite. ¿Alguien sabrá o alguien identificará si podemos hacer alguna factorización en el numerador de la función? ¿O alguien identificará si podemos hacer específicamente una factorización por factor común en el numerador? Sí, por ahí vi que alguien levanta. Ángel. La respuesta de esa pregunta es x más 1, ¿no? Exactamente, así es, Ángel. Ángel Alejandro, te noto. Según lo que nos comenta Ángel, lo podemos, bueno, ahorita como no vamos a sustituir todavía ningún valor, pues tengo que seguir escribiendo el operador. Y voy a hacer la factorización que nos comentó Ángel. En el numerador puedo extraer una x y adentro del paréntesis escribir un x más 1.
Y por supuesto lo demás tiene que quedar igual, porque no he hecho nada. Algunos tienen duda de esta factorización, cómo se realizó o por qué va así. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que si ustedes hacen esta cuenta, tendrían x por x, es esta x cuadrada. Después hacen este más, escriben este más, y después x por 1, x. Entonces, esto es una factorización de esto. Bien, ahora, ustedes deben recordar que cualquier cosa que se repite en el numerador con el denominador se puede cancelar. En este caso, ¿quién con quién se puede cancelar? Siempre y cuando, recuerden, repito la regla, se puede cancelar lo que se repite en el numerador y en el denominador, los números o letras que se repitan, pero siempre y cuando se estén multiplicando. En este caso, ¿a quién podría factorizar? ¿Alguien? ¿A quién podría cancelar si puedo cancelar lo mismo arriba que abajo? A la X. A la X, así es, Mari. Esta X con esta X se pueden cancelar. Entonces, la factorización que nos mencionó Ángel nos permitió cancelar unas X. Y entonces, puedo yo escribir el límite cuando X tiende a 0 de X más 1, porque ya se cancelaron las X. Y si se dan cuenta, ahora ya puedo sustituir. Ya puedo sustituir el valor de x0 en la función porque ya no me queda una división entre 0. Nos quedaría entonces, ahora sí, 0 más 1. Y este cálculo es 1. Y nos quitamos la indeterminación que salió hace ratito. ¿Dudas? ¿Alguien tiene duda de cómo se resolvió este límite que te generaba una indeterminación? Profe, ¿y si es con números es diferente? Si es con números, ¿en dónde? ¿Acá? ¿En la función? Ajá. Sí, o sea, es que en la función, pues siempre va a depender de la forma de la función. Dependiendo de la forma de la función, tú vas a requerir cierto tipo de factorización. Entonces, acá la cuestión es, pues, qué tantas técnicas nosotros sabemos o conocemos de factorización. De hecho, por eso el examen diagnóstico tenía dos preguntas de factorización. Porque vamos a estarlas usando en esta sección del curso. Entonces, sí, dependiendo de la forma de la función, vamos a factorizar. Ujú. Así es. Te anoto, Bárbara, por estar al pendiente. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Alguien más? ¿No? No, profes. Va. Vamos a hacer otro. Ujú. Está bien. Digamos que tenemos la función x menos 2 perdón, está dividiendo a 4x menos 8. Y acá el límite tiende a 2.
Si lo resolvemos como los límites anteriores, como estos, donde nada más sustituimos, ¿qué nos quedaría? ¿Alguien para participación? A ver, Rogelio. Quedaría X entre paréntesis 2 4 entre paréntesis 2, ajá. menos 8 Ujú. y ya todo eso dividido entre 2 menos 2. Y si hacemos las cuentas, nos quedaría 8 menos 8 entre 2 menos 2, y esto sería 0 ante 0, ¿no? Bien, gracias, Rogelio. Sí. El problema de esto es, otra vez, ¿no? Si lo hacemos como el método viejito, pues nos está generando una indeterminación. Entonces, vamos a buscar algún procedimiento que nos permita quitarnos esa indeterminación. Bien, alguien que identifique que se pueda hacer alguna factorización en el numerador. Otra vez, alguien que identifique alguna factorización por factor común en el numerador. A ver, Leonardo. Podría ser que invirtiéramos los papeles y hiciéramos una multiplicación cruzada, o estoy ya muy mal. No sé, a ver, platícame cómo sería lo que mencionas. El 4x por menos 2 y x por menos 8. 4x por menos 2 y supongo que acaba un más x por menos 8, ¿así? Sí, así es correcto. Ajá. Bueno, el problema de esto es que este intento de factorización, estas cuentas no reproducen estos términos. Si te das cuenta, 4x por menos 2 te queda menos 8x y no tenemos ningún menos 8x. Y acá también te quedaría x por menos 8, te quedaría un menos 8x y no tenemos ningún menos 8x. Estas cuentas no reproducen estos números, entonces como que no sería tan buena opción. Bárbara, ¿alguna idea? Que veo que levantas la mano. No sé si estoy bien, pero cambiar algún signo, ¿Cómo cuál? pues no sé, el de arriba o el de abajo por uno en positivo. Ujú. Ajá. A ver, antes de intentar hacer esta factorización, o antes de buscar algo de factorizar, vamos a reanalizar la factorización que nos comentó Ángel. Teníamos x cuadrada más x. ¿Cómo llegó él a la conclusión que la factorización correcta era esta? ¿Alguien sabrá por qué? ¿Cómo se llegó a esa idea? La respuesta es, si es por factorización común, por factor común, lo que significa esa última parte, factor común, se refiere a encontrar cosas en común que tengan cada uno de los términos. ¿Qué tienen en común este término con este término? La X, La x, pues entonces factorizo eso, lo que tienen en común, una x. Abro paréntesis y pongo lo necesario para reproducir cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué necesito multiplicarle a la x para que me salga una x cuadrada? una X igual, Una x igual, porque x por x es x cuadrada. ¿Y qué necesito multiplicarle a la x para que me salga x?
1. Un 1, porque cualquier cosa multiplicada con 1 te lo deja igual. Y ya factorizamos una x cuadrada más 1. A ver, vamos a intentar factorizar ahora en la siguiente expresión. Digamos que tenemos que factorizar 4xy más 12yx. ¿Qué tienen en común esos dos factores? Perdón, en vez de yx es yz. ¿Qué tienen en común esos dos factores? La Y. La y, entonces extraemos una y. ¿Qué más tienen en común? Alejandro, vi por ahí me pareció que levantaste la mano, o alguien vi que por ahí levantó la mano. ¿Sería 16xy? No, porque eso sería si acá tuviéramos una X, pero esta es una Z, y esta Z ya cambió el hecho de que ya los pueda sumar, ya no son de la misma naturaleza. Entonces, pues no podría por ahí funcionar. Bueno, más o menos extrayendo lo común que tienen estos dos términos, ya identificamos que hay una Y en común. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que son positivos. Son positivos, ¿qué más? No, Siento que algo tiene que ver el 3, o sea, porque les da como el resultado. ándale, por ahí va, ajá. Si te das cuenta, o lo que acabas de decir, es que, pues pareciera que son múltiplos de 3, ¿no? No, bueno, de hecho no son múltiplos de 3, pero sí son múltiplos de algo. ¿De qué serán? De 4, De 4. 4 por 1, 4. Y 4 4, por 3, 12. 12. Entonces, el 4 es un término en común, un factor en común. Pues entonces también voy a extraer el 4. Y ahora sí, ya no hay nada más en común. Abro paréntesis y escribo lo necesario para reproducir cada uno de los términos. ¿Qué necesito multiplicar a la 4y para que me quede 4xy? La X, La x. ¿Y qué necesito multiplicarle a la 4y para que me quede 12yz? la Z, ¿Y qué más? Porque si dejo la pura z me va a quedar 4yz, pero yo tengo 12yz. y el 12. No, pues, si le pongo un 12, me No, quedará el 3, no, 3, 3. exactamente un 3. 4 por 3, 12, y y por z, yz, y ya reprodujimos este. Y entonces esa es una factorización por factor común de esta expresión. Bueno, exactamente es lo que quiero que apliquemos para el numerador. Bueno, si quieren dejo eso. Acá, regresando al tema del límite, ¿qué factor común tiene el numerador? 2. El 2, ¿no? Entonces voy a escribir, ahí te voy, permíteme. Tendría que el límite cuando x tiende a 2, y ahora sí, dices que es un factor común el 2 en el numerador, ¿no? Y entonces, ¿qué escribo adentro del paréntesis? No sé, profe. Ujú. Ok, antes del 2, ¿crees que haya otro número que también sea factor común? ¿O alguien nota que además del 2 haya otro factor común más grandote? El 4 no, profe. El 4, entonces extraigo el 4. ¿Y qué pongo adentro para que me reproduzca estos dos términos? X menos 2. X menos 2.
Ujú. Y entonces, bueno, usando este concepto de que puedo cancelar las cosas que se repiten arriba y abajo, siempre y cuando se estén multiplicando, pues acaba de aplicar. ¿Qué es lo que se repite arriba y abajo? X menos 2. Ajá, este y este se repiten, entonces los puedo cancelar. Y es lo que voy a hacer a continuación. Cancelo este con este. Y ahora sí, me queda el límite cuando x tiende a 2 de 4. Pero ahora ya no, como ya no tengo nada que sustituir en esta función que me quedó, pues cuando calcule el límite, nada más me va a quedar el 4. Y ya, esa es la factorización perdón, ese es el cálculo del límite de esta indeterminación. Estamos quitándonos el 0 entre 0 y ya nos quedó una factorización que nos permitió calcular un límite. ¿Dudas hasta acá? Ujú. ¿Alguien tendrá alguna duda? Yo, profe, Sí, pero bueno, Leonardo. la verdad me gustaría reintentarlo con otro ejercicio, porque como que uno no se me quedaron claras muchas cosas. Hagamos otro entonces. Sí, Acuérdense, o sea, noten que este, acá la cuestión depende mucho de bueno, ajá, de qué tanto identificamos cosas. En cómo estamos ahorita nada más aplicando factorización por factor común. Vamos a intentar factorizar el siguiente, que sería eh, 5x más, perdón, menos 25. Y en el denominador tendríamos x menos 5. Y acá el límite se va a 5. Y si notan, pues si hago el cálculo directo me va a quedar 0 entre 0. Entonces a fuerza voy a necesitar factorización. ¿Algún factor en común que yo pueda encontrar en el numerador, es decir, arriba? ¿Cuál sería el factor común? el factor común puede ser el mismo 5, El mismo 5, ok. ¿Y qué pongo adentro del paréntesis para reproducir el numerador? Esto. el mismo otro 5. Bueno, seguramente se va a necesitar un 5 porque 5 por 5 me da ese 25 y de hecho le tengo que poner un menos para que me salga el menos 25. Y ahora, ¿cómo saco el 5x? Con 5 una X. Con una x. Ajá. Si se dan cuenta, cuando yo hago 5 por x, 5x, menos es este menos, y 5 por 5 me da 25. Y ya reproduje con esta factorización, reproduje todo este término. Abajo no le hice nada, entonces abajo lo dejo igual. Y ahora sí que puedo cancelar. X menos 5. Ujú. Y ya nada más me queda Perfecto. un 5. El límite cuando x tiende a 5 de 5. Pero pues como no hay ningún término a sustituir en esta función, pues literalmente nada más reescribo la función, que es la función 5. Y ya, calculamos otro límite quitándonos indeterminaciones. Estuvo sencillo. Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo estamos resolviendo? ¿Alguien tiene dudas en general de cómo estamos resolviendo estos ejercicios así? O, o más bien, No, profe. alguien, Profe, alguien, sí, sí, viene. ¿el límite y el resultado siempre van a ser iguales? No, pues aquí está el ejemplo.
Acá en este caso el límite va a 0 y el resultado nos dio 1. Ok. En el segundo ejemplo, el límite va a 2 y el resultado nos dio 4. Y en Pero, el último ejemplo se va a 5 y ahí sí coincidió. ok. Ajá. Más bien depende de la forma de la función hacia dónde se vaya. Ahora, necesitamos también ver qué significa esto. Em, ¿Qué significa que cuando sustituimos el valor hay una indeterminación, pero resolviendo algebraicamente nos da un resultado numérico distinto de una indeterminación, de un cero entre cero? Eso lo podemos nosotros representar gráficamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Y como pueden ver, eh, es necesario hacer un repaso de factorización. Porque, por ejemplo, en la siguiente clase también vamos a resolver, o en las siguientes clases, no sé, vamos a resolver el límite, por ejemplo, de esta cosa, de x cuadrada más 2x más 1 entre eh, x más 1. Y acá el límite va a menos 1. Acá, ¿cómo se haría la factorización? Se ve más compleja. Entonces, necesitamos saber factorizar expresiones cuadráticas. Entonces, échenle un repaso, por eso venía una sección de factorización en el examen diagnóstico. Échenle un repaso. Y si no, también la otra es que hagamos nosotros un repaso de factorización en general. Eh, bueno, porque también vamos a hacerlo para derivadas, vamos a calcular derivadas con definición. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe. Ok, bueno, entonces nada más para corroborar, los que nos echaron una mano hoy para participaciones fue Marijose, Rogelio, Dioné, Ángel, Bárbara y Leonardo. ¿Alguien más participó y no lo tengo en esta lista, que se me haya pasado a escribirlo? ¿No? Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. No, el día de mañana, no, el día Hasta lunes. luego, profe. Que tenga buen día. Sale, bonito fin de semana, se cuidan. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Bye. Nos vemos, profe. Hasta luego. Bye.